criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy
Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Esta mañana la predicación se titula Espíritu de Vida y está basada en los versículos del 1 al 8 del capítulo de Romanos 8, que nos dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor, te agradecemos infinitamente el haber enviado a nosotros, tus hijos, al Espíritu Santo y sellarnos con Él, ya que nos ayuda y fortalece nuestro cuerpo, alma y espíritu para seguir adelante, recibiendo tus bendiciones. Perdona todos nuestros pecados cometidos en lo individual y como iglesia, y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas de Príncipe de Paz en Cristo Jesús. Amén y amén. Introducción. Amados hermanos y hermanas, en los textos leídos encontramos grandes promesas manifestadas por nuestro Dios en lo que respecta a nuestras vidas rescatadas y justificadas por su inmenso amor, misericordia y bondad. Es inocente, déjenlo en libertad. ¿Qué significan estas palabras para cada uno de nosotros si nos halláramos en la fila de las personas condenadas a muerte? El hecho es que todo el género está sentenciado a muerte, condenado con justicia por quebrantar repetidamente la santa ley de Dios. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna, pero gracias a Dios nos declaró inocentes y además nos concedió libertad del pecado para hacer su voluntad. Como está escrito en la Biblia en los versículos 22 y 23 de Romanos, capítulo 6, que nos dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es imposible ser neutral. Cada persona tiene un amo, o Dios o el pecado. Un cristiano no es alguien que no pueda pecar, sino alguien que ya no es esclavo del pecado, ya que le pertenece a Dios. Usted tiene la libertad de escoger entre dos amos, pero no está en condiciones de regular las consecuencias de su elección. Cada uno de estos amos paga con su moneda. La paga del pecado es muerte. Eso es todo lo que se puede esperar de una vida sin Dios. La paga de Cristo es vida eterna, nuestra vida con Dios que empieza en la tierra y continúa por siempre con Dios. La vida eterna es un regalo de Dios, sí, un regalo. No podemos ganarlo ni pagar por él. Sería insensato recibir un regalo por amor y ofrecer pagarlo. El que recibe un regalo no puede comprarlo. Lo correcto es, cuando se nos ofrece un regalo, es aceptarlo con agradecimiento. Nuestra salvación es un regalo de Dios, no algo que hemos hecho nosotros. Dios nos salvó por su misericordia, no por lo que hayamos hecho. Debemos de aceptar con acción de gracias el regalo que generosamente Dios nos ha dado. Desarrollo del sermón. Regresando a los versículos de inicio, vamos a leer el versículos 1 y 2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, no tenemos ninguna condenación para los que lo aceptamos, ya que Él pagó nuestro
nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él fue nuestra expiación. Por tal motivo, como verdaderos cristianos, debemos escudriñar las Escrituras, orar constantemente a nuestro Dios y saber que tenemos con nosotros al Espíritu Santo, que es Dios Padre y Dios Hijo, morando en nosotros, la perfecta Trinidad. Este Espíritu de vida es el Espíritu Santo. Estuvo presente en la creación del mundo. En el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, que nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es el que produce el renacimiento de todo cristiano. El Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para disfrutar la vida cristiana de victoria en victoria, como lo mencionó Jesús en el versículo 5 y 6 de Juan, capítulo 3, que nos dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús. En el versículo 3 y 4 de Romanos nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús se dio en sacrificio por nuestros pecados. En los tiempos del Antiguo Testamento se ofrecían continuamente sacrificio de animales en el templo. Los sacrificios mostraban a los israelitas la seriedad del pecado. La sangre debía esparcirse para que se recibiera el perdón, como está escrito en el versículo 11 de Levítico capítulo 17, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Pero en verdad, la sangre de los animales no podía quitar el pecado. Los sacrificios representaban el sacrificio de Cristo, quien pagó el castigo de todos los pecados. Como está escrito en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 y en el versículo 4, que dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y en Romanos 8 y los versículos 5 y 6 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En estos dos versículos el apóstol Pablo divide a la gente en dos categorías: los que son de la carne y los que son del Espíritu Santo. Todos estaríamos en la primera categoría si Jesús no nos hubiera ofrecido una vía de escape. Una vez que aceptamos a Jesús, porque su senda nos brinda paz y vida verdadera, la cual hace que nuestro cuerpo, alma y espíritu entre en el verdadero reposo.
Cada día debemos decidir a conciencia centrar nuestras vidas en Dios. Debemos usar la Biblia para encontrar los mandamientos de Dios y seguirlos. Debemos preguntarnos en cada situación dudosa, ¿qué quiere Jesús que haga? Cuando el Espíritu le muestre lo que es bueno, hágalo con entusiasmo. Y en los versículos 7 y 8 de Romanos, capítulo 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amados hermanos y hermanas, en el versículo 7 podemos observar cuán vigorosamente lo expresa el apóstol Pablo. Los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios. Él usa un sustantivo y no un adjetivo. Nos dice que simplemente se opone a Dios, sino que se trata de una enemistad positiva. No es el adjetivo negro, sino el sustantivo negrura. No es enemistado, sino la enemistad misma. No es corrupto, sino la corrupción. No es rebelde, sino la rebelión. No es perverso, sino la perversión misma. El corazón, aunque sea engañoso, es positivo engaño, es el mal en lo concreto, pecado en su esencia, es la destilación, la quinta esencia de todas las cosas que son viles. No es envidioso de Dios, es la envidia misma. No está enemistado, es la enemistad real. No necesitamos decir una palabra para explicar que es enemistad contra Dios. No acusa a la naturaleza humana de tener simplemente una aversión al dominio, a las leyes, a las doctrinas de Jehová, sino que asesta un golpe profundo y muy preciso. No golpea al hombre en la cabeza, sino que penetra en su corazón, pone el hacha en la raíz del árbol y lo declara enemistad contra Dios, contra la persona de la deidad, contra el Ser Supremo, contra el poderoso Hacedor del universo. No enemistado contra su Biblia o contra su Evangelio, aunque eso fuera verdad, sino contra Dios mismo, contra su esencia, su existencia y su persona. Examinemos con minucioso detalle las palabras de este texto, pues son palabras solemnes. Están muy bien expresadas por ese maestro de la elocuencia, el apóstol Pablo, y además fueron dictadas por el Espíritu Santo, que enseña al hombre cómo expresarse correctamente. Conclusión. Tenemos la necesidad de un cambio completo en nuestra naturaleza. Es cierto que desde que nacemos estamos enemistados con Dios. ¿Cuán necesario es entonces que nuestra naturaleza sea cambiada? Hay pocas personas que sinceramente creen en esto. Ellos piensan que si claman, Señor, ten misericordia de mí, cuando están agonizando, irán al cielo directamente. Permítame suponer un caso imposible por un momento. Imaginemos que un hombre está entrando al cielo sin un cambio en su corazón. Se aproxima a las puertas, escucha un soneto, se sobresalta. Es un himno de alabanza a su enemigo. Camina por calles de oro, pero esas calles pertenecen a su enemigo. Ve huestes de ángeles, pero esas huestes son los siervos de su enemigo. Él se encuentra en la casa de su enemigo, pues él está enemistado con Dios.
No puede unirse a los cantos, pues desconoce la melodía. Se quedaría parado allí, en silencio, inmóvil, hasta que Cristo dijera, con voz más potente que 10,000 truenos: ¿qué haces tú aquí? Enemigo en el banquete de bodas, enemigo en la casa de los hijos, enemigo en el cielo. Vete de aquí, apártate, maldito, al fuego eterno del infierno. Debe haber un cambio si pensamos en el estado futuro, pues ¿cómo podrían los enemigos de Dios sentarse jamás en el banquete de bodas del Cordero? Por tal motivo es necesario que en lo personal y como iglesia llevemos las buenas nuevas del Evangelio, porque el mundo camina en oscuridad, sin Dios, en valle de sombra y de muerte. Por tanto, mis amados hermanos, es necesario que los que hemos sido llamados a su luz admirable, no desfallezcamos y redoblemos nuestros esfuerzos en llevar el bendito Evangelio de salvación, como está escrito en el versículo 12 de Hechos capítulo 4, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús es quien nos llevará al Padre. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos.